pues por ahí les va a salir una ventanita donde le pueden poner que aceptan o están de acuerdo en que se grabe. Le pueden dar, mis hermanos, y bienvenidos a la reunión de varones. El día de hoy, pues vamos a continuar la serie que hemos estado llevando desde que empezamos con estas reuniones. Estamos llevando la serie Los Hombres de Dios, algo que el Señor inspiró en mi corazón como pastor para que estemos estudiando la vida de los hombres de la Biblia, los hombres de Dios. Y bueno, hemos ya eh, visto a Adán, hemos visto a Abel, a Caín, hemos visto a Set, y bueno, hoy ha tocado ya por segunda vez lo que es la, la vida de Enoc. Y bueno, estamos tratando de aprender de ellos en el sentido de sus aciertos, sus errores y su vida misma como ejemplo de una vida con Dios. En esta ocasión sentí de parte de Dios, ya tenía tiempo queriendo, de hecho lo vamos a traer de manera presencial, hay que orar, pero pues este es un pequeño adelantito. Les quiero platicar de mi hermano y profeta Yacer, amigo también. Él es hijo ministerial del apóstol Byron. Eh, Cuando yo lo conocí, él estaba haciendo lo que yo ahora hago en el ministerio, y él fue el que me estuvo coachando en algunas cuestiones, muchas, no algunas, muchas, y en cuanto a el ministerio que llevamos y en la casa ministerial del apóstol Byron en cuanto a la asistencia a papá Byron. Entonces, pues es para mí una persona muy grata, muy de mucha sabiduría, mucho conocimiento de la palabra. Me gusta escucharlo cuando platicamos, siempre se lo he dicho. Dios le ha dado una muy bonita unción, ¿cómo le podría yo decir? De conocimiento de la palabra. Y es una persona muy balanceada en eso. Es muy bíblico, me parece. Entonces, es un profeta de oficio, y es una bendición que lo podamos tener compartiendo aquí. Es una bendición. Así que, profeta Yacer, bienvenido. Vamos a orar para... mira, aquí está el apóstol Hipólito. Pastor Polito, buenas noches, bienvenido, qué gusto verle. Ahí está uno de las estrellas invitadas. Buenas noches, pues, No se preocupe si no sabe activar el micrófono, no tenga pena. No se eh, el, preocupe, tranquilo. pues miren, quiero presentar también al pastor Polito porque pues es una luminaria del Señor, es una lumbrera. El pastor Polito está en Villahermosa, Tabasco. Es apóstol, es un apóstol del Señor, y es un amor de persona. Siempre lo que puedo decir es una persona dispuesta a adorar al Señor, y dirige el ministerio, la iglesia de Espíritu y Verdad en Villahermosa, Tabasco. Cuando puedan, yo no soy celoso, la verdad, es más, yo hasta los mando. Cuando puedan irlos a visitar, adelante. Y yo sé por ahí que el pastor Polito, el apóstol Polito, quiere mucho al pastor Rodolfo. Hay antecedente ahí, así que, este, pues ahí está. Y bienvenidos los hermanos de la iglesia Sion. Vamos a dar comienzo, ya al final vamos a dar los saludos. Oramos. Quiero pedirle a mi hermano Rodo que si puede dirigirnos una oración de inicio. Vamos a orar, hermanos.
Te damos gracias, Dios eterno, por este día especial que tú has preparado por tu Santo Espíritu para poder aprender de tu palabra, Señor. Bendigo a cada uno de los pastores, al profeta y a cada uno de los varones que estamos reunidos en especial, rogando, Señor, que la sabiduría de lo alto, la sabiduría que es tuya, fluya a través de tu siervo, la enseñanza, Dios eterno, de tu Santo Espíritu, conociendo más y más de, de renombre, de fe, de a tus siervos y a sus ministerios, y nos disponemos, Espíritu Santo, a aprender esta noche, dándote gracias por esta reunión especial en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pues, profeta Yacer, adelante. Bienvenido. Bien. Amado, en respeto del tiempo, recuérdame que son 45 minutos, ¿no? 50, no me había... ¿Cuánto es? 40, recuérdame. Y procuramos más o menos terminar entre empezar 7:30 y terminar 8:30, 8:40. Ok, Ese 8:30. es, 8:30, 8:30. pero Y si ya, el Señor si te Dios dice, quiere... adelante. No, 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 no. 8:30 y si Dios quiere, pues una segunda sesión. Ok, En nombre del Señor. Amén. pues ya, ya, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Aquí estamos. La verdad, cuando el pastor David me invitó, no pensé que le iba a dedicar tanto tiempo a esta enseñanza y la he disfrutado enormemente, le he dedicado muchas horas, le decía a él, como si fuera a predicar en una iglesia grande. Y la verdad es que siempre es un honor predicar al cuerpo de Cristo, sean pocos, sean muchos. Les digo esto porque me gustaría sugerirles que pusieran mucha atención los que pueden, ¿verdad? Los que están manejando, saliendo del bajo, en la cámara, no nos verme, escuchen. Al final la palabra dice que la fe viene por el oír. Los que estén trabajando, yo muchas veces, si no me queda otra opción, yo prefiero, aunque sea medio escuchar, no perdérmelo, o aquí va a quedar grabado, así que, pero sí lo he hecho con mucha pasión y sobre todo entendiendo que uno es responsable de delante, hayan 10,000 oyentes o más, al final uno tiene una responsabilidad con Dios de respetar su palabra. Sean pocos, sean muchos, uno tiene que ser respetuoso a la palabra de Dios y no depende de la cantidad de gente, depende de la autoridad que tiene la palabra por sí misma, ¿verdad? Porque en última instancia, la palabra de Dios es Cristo. Le doy gracias al pastor David, un profeta. Somos hermanos ministeriales. Yo le tengo, amo, pero definitivamente con algunos hay una relación de parte de Dios más cercana con otros. Él está en mis más amados, de los que trato de prestar más cuidado, si se puede ser así, con mucho cariño y respeto, como un hermano menor al cual uno cuida y anhela que sea mejor que uno. Bueno, sea, y reunión de varones a la pastora, ¿verdad? Y me da mucho gusto, pues me honra que el apóstol Hipólito se haya conectado y saludos a todos. Bien, el apóstol David me pedía compartir algunas reflexiones respecto eh, a Enoch. Y antes de hablar de eso, quiero insistir, ¿verdad? Ahora somos aquí realmente 8 varones conectados y algunos van a escuchar la grabación en otro momento. Antes de empezar a hablar lo que veo en la vida de Enoch, y no solo lo que veo en la vida de Enoch, sino en lo que representa. Es decir, de aquellas revelaciones que la palabra de Dios nos da respecto a la vida de Enoch,
sino también lo que él representa proféticamente, que no lo vemos en su vida, pero al ser una tipología, nos proyecta a dos cosas, uno, a Adán y a Jesús. Entonces, lo que nos enseña la palabra respecto a Enoc, lo que nos proyecta, bienvenido Apóstol Luis, lo que nos proyecta de Adán y lo que nos proyecta de Jesús. Esas tres enseñanzas para buscar qué de Adán vemos en Enoc, qué de Jesús vemos en Enoc y cómo eso nos enseña como varones. Ahora, antes de hablar de eso, yo quisiera insistir en algunas cosas. ¿Por qué? Porque ahora sí, como un tío ministerial, para aquellos que ya ahora sí, no está en la voluntad de Dios con un pastor, Dios te da un pastor, así como dice Hebreos 13, 7 y 17, para cuidar tu alma, ¿no? No es una relación almática, pero sí un pastor cuida tu alma, ¿verdad? Y aunque Mateo 23, versículo 8 y 9, no pensaba hablar de esto, pero siento que es importante empezar por esta breve introducción sobre el tema de la paternidad. Aunque para muchos, Mateo 28, 23, 8 y 9, estoy citando a memoria, la idea esencial la estoy parafraseando, la estoy diciendo con mis palabras. Jesús dice, no le llamen a nadie en la tierra padre, ni le llamen a nadie maestro. Entonces, de ahí, un gran sector evangélico de la iglesia cristiana dice, ¿por qué a los apóstoles le dicen papá o a pastores le dicen papá? Si Jesús dijo, bueno, hay que entender realmente lo que Jesús quiso decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final el Padre habla en toda la Biblia por el Espíritu Santo. Voy a decirlo de otra manera, el Espíritu Santo habla en toda la Biblia y usa diferentes canales. Usó a Moisés, el profeta Samuel, usó al rey David y profeta David, ¿verdad? Estamos hablando del rey y profeta David o el profeta rey David, para no confundir, para de ser más claro. Los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, ¿verdad? Después, en el tiempo de Dios, el Espíritu Santo habló a través de Jesucristo, y cuando Jesús asciende a los cielos, el Espíritu Santo sigue hablando. Entonces, no puede ser que haya una contradicción entre lo que dice Jesús y dicen los apóstoles. Si a nosotros nos parece que hay una contradicción entre lo que dice Jesús y los apóstoles, o entre lo que los apóstoles dijeron con relación a Jesús, hay que pues orar y suplicarle a Dios que nos muestre que no estamos entendiendo, porque no puede haber contradicción en la palabra no se contradice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final es Dios Padre por el Espíritu Santo revelándose a sí mismo y revelando su voluntad a través de la palabra, revelando a Cristo a través de la palabra, y la palabra no tiene contradicción. Que a nosotros nos falte sabiduría, revelación, madurez, entendimiento, es una cosa, y que la palabra se contradiga es una muy diferente, y eso no ocurre, ¿verdad? La palabra de Dios no tiene contradicciones. Entonces, cuando hay algo que nos parezca contradictorio, pues sencillamente hay que suplicarle a Dios que nos revele. A veces Dios te lo revela en el momento, a veces una semana, y a veces han pasado años. Yo actualmente he tenido revelaciones de cosas, dudas que tenía de convertirse. Entonces, y humilde y esperar a que Dios a uno le revele, ¿no? Bien, en el paternidad, solo hago este comercial, promocional, ¿verdad? El apóstol Pablo fue muy claro hablando en temas de paternidad, y a sus hijos ministeriales le decía hijos. Y cuando mandaba a Timoteo con los corintios decía, les envío a mi hijo. Y hablaba con los... Y Pedro dice, mi hijo Juan Marcos, y era realmente biológicamente hablando su sobrino, ¿verdad? Y el apóstol Juan, cuando está escribiendo su primera carta, dice, hijitos míos. Entonces, muchas veces, voy a decir así con cariño y respeto, un pastor bautista lee eso y dice, bueno, es que el apóstol Juan era cariñoso. Y ya ves que el apóstol Juan andaba ahí recostando la cabeza de él en el pecho del maestro, es que Juan era un poquito cariñosito. No, 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 es.
La palabra de Dios es perfecta, tiene diseños que revelan cosas y no es un tema de que es más cariñoso o más romántico o sentimental. No, no, son diseños. Todos los apóstoles ministraron en un diseño de paternidad. Entonces, lo que Jesús realmente estaba criticando en aquello que quedó recogido en Mateo 23, 8, 9, es el orgullo. Es cuando un ministro, no solamente los fariseos, sino uno mismo, de pronto le quiere agarrar el espíritu de orgullo, de soberbia, entonces tú estás buscando que alguien te diga padre, pero porque tú quieres sentirte bien y quieres sentirte superior. O estás buscando que te diga maestro o profeta o arcángel. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno viene a Cristo, uno puede tener 60 años de edad y espiritualmente ser un bebé espiritual. Uno puede tener 40 años. Yo vine a Cristo a los 30. Y recién convertido, aunque yo tuviera 30 años en mi cuerpo físico, espiritualmente yo era un bebé. Y me tenían que enseñar a orar y a leer la palabra, ¿verdad? Y darme mis mamilas espirituales. Hoy en día ya no soy un bebé, pero tampoco tengo la madurez de un anciano como el apóstol Byron. Estoy muy lejos de tener la madurez de un apóstol Byron o de alguno de mis hermanos ministeriales primogénitos o incluso de otros que no son primogénitos. ¿Por qué digo esto? Porque aquellos de ustedes que ahora se congregan con mi hermano de pacto, el apóstol y pastor David Balcázar, a lo mejor alguno de ustedes tiene, oye, tengo la misma edad del pastor, sí, pero el siervo de Dios que pastorea en la casa, ya Dios lo escogió para ser padre, pastor, padre, ¿verdad? Entonces, le doy este tip como varón, porque si algo necesitamos los hombres es un padre, es un pastor. Oye, Yacer, predicador, profeta o pastor Yacer, como me quieras ver por el espíritu, da igual. Tío, porque para los hijos de él soy tío ministerial. Entonces, se me fue la idea. Bueno, seguimos. Se me fue la idea de lo que iba a decir. Bien, retomamos el tema. Ya. Entonces, cuando uno entiende esto, ¿verdad? Que uno realmente Dios a uno le da padres, uno va a madurar mucho más rápido y uno va a crecer mucho más rápido. La palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo, y por eso Dios le dio a Adán una esposa, no le dio un padre porque Dios era el padre de Adán. Lo dice Lucas 3, Adán, hijo de Dios. Entonces, Adán tuvo ese privilegio de tener una paternidad divina, línea directa e inmediata. Pero hay una gran bendición en tener un pastor y entender que un pastor es para uno es un padre, y los buenos padres, así como Dios los ve, los buenos padres son los que corrigen y disciplinan. Esos son los buenos padres. Bien. Vamos a entrar ahora en esta introducción en cuanto a la importancia de los hombres. La importancia de los hombres. Porque a mí me apasiona preparar enseñanzas dirigidas a los hombres. No por machismo, sino porque entiendo o creo entender en la medida que Dios me lo ha permitido entender, la importancia de los hombres. ¿Y qué significa esto? Que somos, como dicen en México, Juan Camaney, o somos mejores que las mujeres. No, pero sí somos más responsables que las mujeres. Es decir, nosotros llevamos un peso de responsabilidad, y para poder a ese nivel de responsabilidad, Dios nos delega mayor autoridad. ¿Sí? Al final, responsabilidad, ¿qué significa? Responder. Cuando en la familia de uno hay problemas, aunque tú creas, voy a hablar como hablan los mexicanos en lenguaje popular, aunque tú creas que tu vieja es el problema, cuando Dios visite tu casa y le vaya a preguntar a alguien, no le va a preguntar voy a decir cariñosamente a tu vieja, vamos a decirlo más bíblicamente, a tu esposa, a tu amada, a tu preciosa Gacela, no le va a preguntar a ella, te va a preguntar a ti en primer lugar. Si tú quizás no estás teniendo una vida de oración, entonces le va a preguntar a ella, porque te está hablando a ti, tú no le estás escuchando. Pero al que Dios primero le va a preguntar es a ti, ¿verdad? Tú eres el primero que tienes que responder por el cuidado del alma de tu esposa y de tus hijos. Otra evidencia de lo
importante que es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Quiero que medites en esto. Seguramente todos ustedes conocen más o menos, pero han leído Génesis 2 y Génesis 3, ¿verdad? Génesis 2, cuando Génesis 1, Dios crea los cielos y la tierra y forma la tierra. Y Génesis 2, básicamente cuando forma al hombre. Ya había creado el espíritu de Adán, y en Adán estaba Eva, cuando los creó, pero en Génesis 2 es cuando los formó. Dicho de otra manera, en Génesis 1 creó el espíritu del hombre, y en Génesis 2 creó el cuerpo humano. ¿Ya? Bien. Génesis 3, ya todo estaba en orden, había empezado a funcionar, y es cuando viene la tentación y la caída del hombre. ¿Sí? Génesis 3 nos enseña que cuando Eva en un momento peca, pero Adán todavía no ha pecado. Por si alguien no conoce la historia, la resumo. Hay un momento en el cual Eva cae, empieza la plática que la suegra, no, perdón, la serpiente le saca a Eva, ¿verdad? Empieza la plática de la serpiente o el diablo a través de la serpiente con Eva. Eva cae en el pecado de no creer lo que Dios dijo. Sí, manipulación de la serpiente, la confundió y toda una serie de cosas más que no nos vamos a meter en eso, pero al final en ese momento Eva peca y come el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual no debió haber comido. ¿Estamos de acuerdo? Entre ese momento y el momento en que ella habla con Adán, no sabemos, y como enseña Papá Byron, si la Biblia no dice, no nos pongamos a especular. Si pasó media hora, una hora, si fue al otro día, si fue 3 horas después, no sabemos. Pero lo que está claro es que Dios pudo, una vez que Eva pecó contra Dios, en ese momento Dios pudo haber intervenido. Dios pudo haber intervenido, haber llamado a Eva y haber dado una regañiza, o qué procedía, no sabemos. Caería en el tema de la especulación, ¿verdad? Pero lo cierto es que Dios no intervino. Dios interviene cuando precisamente peca el hombre. Entonces, cuando ya peca el hombre, entonces va a ver al hombre, le pregunta, el hombre le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente, ¿verdad? Entonces, aquí hay una gran lección. Por lo menos hay un entendimiento que yo he tratado de cuidar todos estos años que llevo de mi vida cristiana. Y el entendimiento es el siguiente. La mujer pecó y no pasó nada. Pero cuando pecó el hombre, ya Dios intervino, ¿no? Para el hombre, para su relación con la creación, la relación con su esposa ya no fue la misma, y la maldición para la serpiente. Entonces, de manera muy personal, te doy, ahora sí, como dice nuestro hermano, el apóstol Carlos Chica, en Estados Unidos, que vive en Estados Unidos, te doy una perla. Esfuérzate por no pecar. Quizás la mujer tiene cierto margen de maniobra. Tú dispón tu corazón, tú no. Quizás, voy a hacerlo a manera de chiste, quizás la suegra llama a tu mujer y le dice, y tu marido es el mismo, y chalala, y murmuran de ti. No lo hagas tú. Si tu mujer no quiere tener tiempo de oración, y cuando tú te pones a orar, ella se burla de ti y se va con su mamá a las tiendas, y cuando tú quieres ir a la adoración o al culto, ella no te acompaña, mira, tú persevera en bien hacer. Porque créeme, conforme a la palabra, que no es tan grave que ella haga eso en comparación con la responsabilidad que tú tienes como varón y que tú y yo tenemos como varón. Es totalmente diferente cuando el hombre es el que está en el mundo y la mujer es la que está procurando atraer la presencia de Dios a la casa. La mujer sufre muchísimo, muchísimo. Le cuesta mucho más trabajo a la mujer. ¿Por qué? Porque ella no es la cabeza. Ella no fue diseñada para ser el círculo protector alrededor de la familia. Entonces,
Me gustaría que entendieras esto. La mujer puede darse cierto margen de maniobra y andar medio distraída. Nosotros no. Por lo menos yo he procurado todos estos años de vida cristiana mantenerme lo más enfocado posible. Lo más enfocado posible. Y ahora sí, como dicen algunos, te lo paso al costo. ¿Verdad? Te voy a poner otro ejemplo. Nuestra bisabuela Sara, la mujer de Abraham, ella pecó de incredulidad. Dios dijo, pues ustedes van a tener un hijo de tus lomos, Abraham. Y ella en cierto momento se le acabó la gasolina de la fe. Y le dice a Abraham, oye, acuéstate con la esclava. ¿Por qué? Porque le faltó fe. Si Abraham hubiera dicho, no, Dios no me dio esa instrucción, no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. Pero cuando Sara logró convencer a a Abraham, al padre de la fe, ahí se formó el revolú. Entonces, quiero insistirte, procura en tu corazón pedirle a Dios que te guarde lo más posible. Y si tu esposa no le quiere dar importancia a la oración, al culto, al congregarse, no sé, el ejemplo que pueda estar viviendo, trata tú de no caer en eso. Por supuesto, es bien difícil. Yo creo que uno de los retos más grandes que tiene un varón, un santo varón de Dios, como la mujer que hablaba del profeta Eliseo, este es un santo varón de Dios. El reto más grande es cuando tú tienes que mantener tu integridad y tu mujer sus sentidos espirituales fueron extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Como habla 2 Corintios 11, donde dice que Eva fue extraviada de su sincera fidelidad a Cristo, ¿no? Así como el diablo con su astucia hizo que los sentidos espirituales de Eva fueran extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Antes de entrar en el tema de Enoch, yo quería insistirte en esto. Nuestra responsabilidad es muy grande. Lo vemos en la vida de Job. Que la mujer de Job no era muy espiritual, no era muy madura, más bien era bien carnal. No solamente carnal, ella maldijo a Dios, es lo que da a entender el pasaje, y hasta estaba invitando a su marido a que maldijera a Dios. Imagínense, ¿verdad? Es decir, esa mujer siempre fue así. Sin embargo, el diablo nunca pudo tocar a los hijos. ¿Por qué? Porque había un varón que estaba a la brecha. Mientras Job estuvo a la brecha, los hijos nunca les pasó nada. Y sin embargo, ahí podemos entender que no fue por una intercesión de la mamá. No es porque la mamá tenía una vida de intercesión o de comunión con Dios poderosa, no, para nada. Ahí el sostén, como debe ser en nuestras casas, el sostén era Job, no era la mujer. Bien. Por cierto, porque esto también es importante. Dice Romanos 11:16. Si las primicias, es decir, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. En otras palabras, cuando tú estás en la brecha, como Dios espera de ti que estés, tu vida de intimidad, de oración, de consagración, de caminar con Dios, santifica el resto de la familia. Porque realmente uno es el primogénito en la familia, ¿verdad? Este principio que está en Romanos 11 lo vemos a través del Antiguo Testamento en varios pasajes. Por ejemplo, cuando Éxodo 13 y Éxodo 34, Dios dice en esas dos ocasiones, le dice al pueblo de Israel a través de Moisés, mío es todo primogénito, no está hablando de los varones, porque más adelante uno dice, espérate, el primogénito, conságrame todo primogénito, dice Éxodo 13:2, y uno dice, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como los animales, mío es. Y uno diría, bueno, pues si es mujer,
pues había que consagrarla. Te dice, no, no, no. El versículo 12 te dice, no, 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 los machos serán de Jehová, no la mujer. ¿A qué voy con esto? Una vez más, la responsabilidad que Dios delega sobre nosotros como varón. Bien, no voy a hablar más de primogenitura porque sé que el pastor de David les ha hablado. Y cuando estuve en Villahermosa hace un mes y tantito, me deleité escuchándolo en una enseñanza de primogenitura que él me compartió. Así que el hombre tiene una gran, pero grandísima responsabilidad. Bien, vamos a hablar entonces de Enoc. Lo primero que quiero hablar de Enoc, muy sencillo, es que el primer Enoc del cual se habla en la Biblia no es del que vamos a estudiar. Génesis 4:17 dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc. Ese es el Enoc del capítulo 4. Ese no es el que vamos a estudiar. El que nos toca a nosotros es el del capítulo 5. Bien. Este primer Enoc, quién sabe qué es de él, ¿verdad? Era hijo de Caín, ya estudiaron Caín, un tipo problemático. El Enoc que me pidió el beta y pastor David que estudie es el hijo de Jared. Entonces vamos al capítulo 5, por si acaso, ¿verdad? Vamos a Génesis 5:18. Voy a dar unos segunditos ahí para que lleguen. Bien. Génesis 5, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Ok, este es el bueno, el que nos toca, el Enoc, hijo de Jared. Bien. Y vivió Jared, es decir, el padre de Enoc, después que 200 años y engendró hijos e hijas, lo cual me dice a mí que era el primogénito de Jared. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Su primer hijo fue Matusalén y lo tuvo a los 65 años. Aquí está la frase la principal frase que nos deleita de la vida de Enoc. Y caminó Enoc con Dios. Vamos a estar meditando qué es eso. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Vuelvo a insistir, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En Génesis, más adelante se nos enseña a través de José como profeta, cuando le está interpretando el sueño a Faraón, le dice, el sueño que tú has tenido, Faraón, es el mismo. Y te digo que cuando Dios repite dos cosas, es porque las confirma y las acelera. Entonces, no es casualidad que el Espíritu Santo insista dos veces de que no caminó con Dios. Eso nos demuestra a nosotros que lo que el Espíritu Santo nos está transmitiendo, que no es solamente que no tuvo una relación con Dios como su Padre, como su Dios, como su Rey, sino que evidentemente era una relación de calidad. Sí, no solamente cantidad, ¿verdad? Sino de calidad. Sí, es una relación muy apreciada con Dios. Solo por el hecho de repetirlo dos veces, podemos entrar volar, como dijo, ¿verdad? Para insistir en eso y desapareció porque le llevó Dios. Esta es la primera persona que, de acuerdo al registro bíblico, pasó de la tierra al cielo sin ver muerto. Otro es Elías, por lo cual es muy enigmático, absolutamente enigmático, porque como sin el proceso de la muerte. Entonces, este hombre nunca pecó, pues sí, sabemos que pecó porque la Biblia deja claro que es todo. Pero ¿qué relación con Dios tenía este hombre para que Dios le haya dado ese nivel de honra? Es impresionante. Ahí termina la mención respecto a Enoc en Génesis. Bien. Ok, en Números
se vuelve a hablar de él, hablando de sus hijos. En Primera de Crónicas 1:3 habla de Enoc, Matusalén, hablando de la cronología. Y lo otro interesante, otra cita de Enoc en Lucas 3, ¿verdad? Cuando está hablando de la genealogía de Jesús, está hablando que Noé había sido papá de Sem, hijo de Lamec, y Lamec hijo de Matusalén, Matusalén hijo de Enoc, y Enoc hijo de Jared, y ahí sigue toda la lista hasta que llegamos a Adán, hijo de Dios. Bien, entonces ahí se vuelve a mencionar Enoc. Los otros pasajes sumamente importantes para entender la vida de Enoc están en Hebreos 11:5. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, elevador celestial. Los elevadores no inventamos en el siglo XX. Dios ya tenía uno hace 6.000 años. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ok, entonces el punto aquí no es primer detalle que vemos. La razón por la cual la relación de Enoc con Dios no fue tan extraordinaria no es porque nunca haya pecado, porque no hay hombre que no haya pecado, sino porque él tenía una fe extraordinaria en Dios. Él tenía una confianza extraordinaria en Dios, ¿verdad? Y eso lo confirma el versículo que sigue, el famoso versículo que la mayoría de nosotros conoce, hasta de memoria, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, que le hay, y que deja por los que le buscan, ¿verdad? Y la otra cita muy emblemática respecto a Enoc, Judas 1:14. Dice, de estos, ¿de quiénes? De falsos profetas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, y aquí vino el Señor con sus cenas de millares. Entonces, era profeta, tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. De hecho, parece ser que es el primero del cual se habla que profetizaba en la Biblia, parece ser. Por lo menos textualmente así es. Bien. ¿Qué significa Enoc, hijo de Jared? No confundir con otro que se llama Enos, con S. Igual, no confundir también con este cuate llamado Enos, ni con el Enoc de Génesis 4. Bien. Este Enos con S significa hombre, parte humana. Y el Enoc nuestro significa dedicado, consagrado. Su nombre igual nos revela la misma característica o cualidad de esta persona. Una persona dedicada, hoy diríamos en un Nuevo Testamentario, santificada, consagrada. Su nombre también significa iniciado. Viene siendo como cuando vemos en las películas de ciertas sectas que inician a alguien en la masonería, etcétera, ¿verdad? Es lo que significa eso. Al final, ¿qué significa? Consagrado, ¿no? Así que su nombre significa consagrado. Pero lo otro interesante es que es hijo de Jared, y cuando vas a buscar lo que significa Jared, significa el que desciende de un lugar alto. Y hay dos personas que cumplen ese requisito, ¿verdad? El primero que desciende siempre de un lugar alto es el Espíritu Santo. El primero que es 1:2. El Espíritu Santo había descendido, no lo dice, pero es evidente, ¿verdad? Desciende del cielo y empieza a moverse sobre la tierra. Una gran enseñanza para nosotros. Tenemos problemas en nuestra vida. Lo primero que tenemos es que orar a Dios para que el Espíritu Santo se empiece a mover sobre nosotros y en el problema. Ningún problema que tenga una influencia espiritual o un trasfondo espiritual o una repercusión espiritual, o sea, espiritual en sí mismo, no va a resolver nunca si el Espíritu Santo no aparece. Así que una lección de toda la Biblia y que vemos aquí en Enoc es cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Tipificada en el tema de Jared. Y evidentemente el otro que descendió del cielo, la otra persona que descendió del cielo es Cristo, ¿verdad? Nadie sube al cielo si descendió del cielo.
Entonces, ¿cómo es nuestra relación con Dios? ¿Queremos caminar con resultados? Pues nosotros tenemos que haber nacido de nuevo. Nosotros tenemos que ser hijos de alguien que desciende del cielo, nacido de nuevo. Bien. Y padre de Matusalén. Otra enseñanza interesante, Matusalén significa hombre de dardo o lanza, ¿verdad? Podemos entender, se refiere a que fue capaz de formar hijos con una mentalidad guerrero, soldado, profética, alguien que no solamente tuvo una buena relación con Dios, sino que él mismo tuvo una vida suficientemente íntegra como para saber formar a alguien al que venía detrás de su sucesor. Bien, entonces resulta que no, que es un hombre que profetizaba. Quiero tocar un poquito el tema de lo profético, precisamente a petición de mi hermano del pacto, el pastor David. Bien, ¿qué pasa? Enoc profetizaba, ¿verdad? Y profetizaba en contra de falsos profetas. Eso no nos es revelado en Génesis, sino en la carta de Judas, ¿verdad? ¿Qué cosa es profetizar? Bueno, yo sé, por cierto, cuando estaba hablando de que los padres y los tíos ministeriales, en este caso yo con relación a la congregación del pastor David como un tío ministerial, nosotros, y esto que voy a mencionar, yo sé que ya el pastor David se los ha enseñado, pero también sé que muchas veces nos hace mucho bien cuando otro ministro nos viene a decir lo mismo que ya Dios nos enseñó, nuestro pastor, con otro estilo, con otras palabras. Entonces, las cosas que voy a decir no las quiero decir para impresionar a nadie, sino porque estoy seguro que mi manera de explicar las cosas, tal y como el Señor me las ha dado, sencillamente va a venir a confirmar en ti cosas que ya Dios te había enseñado, el Espíritu Santo a través de tu pastor. Y si algo de lo que yo dijera te genera confusión o incluso pareciera contradictorio con lo que tu pastor te ha dicho, ¿verdad? Pues guíate por lo que él te diga, ¿verdad? Y pastor David, si digo algo que quizás suena un poquito contradictorio para ti, tienes toda la autoridad de parte de Dios para tú explicárselo a tus hijos como corresponde, ¿verdad? Creo que no va a suceder eso, pero si así pasara, tú eres el pastor, ¿verdad? Digo, reglas claras como debe ser. Bien, voy a tratar de explicarlo conforme a lo que Dios a mí o he querido yo aprender a lo largo de estos años. Bien, profetizar. Bien, tú te puedes leer, yo creo que para entender lo que es profetizar, que aparte la Biblia en el Nuevo Testamento nos anima, nos invita, nos inspira a dar pasos de fe para profetizar. Y claramente en 1 Corintios 14 nos dicen, anhelen profetizar, ¿verdad? Entonces, profetizar, vamos a ver definiciones de lo que es profetizar. Quiero, si el Señor me da la gracia, que puedas profundizar un poquito más en lo que es profetizar. Primero que todo, vamos a tomar como referencia lo siguiente. Cuando uno lee la Biblia es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios está escrita. Si tú agarras una Biblia y tú estás leyendo un libro escrito, ¿verdad? Yo antes de que yo leí, por ejemplo, el Nuevo Testamento, y para mí era un libro de cultura general. ¿Por qué lo leí? Era abogado o soy abogado, alguien que pretendía ser culto, educado y todo lo demás. Entonces, ¿quién no se ha leído el Quijote? Una joya de la literatura española. ¿Quién no se ha leído la Biblia? ¿Verdad? En mi país, que es hay mucha gente culta, muy estudiada, Fidel Castro y todo lo demás, que son gente muy inteligente humanamente hablando, ¿verdad? Y otros eminencias y sabios y eruditos, nadie ha dejado de leerse la Biblia. Sin embargo, ellos leen la Biblia y para ellos la Biblia es como un libro de historia o de cultura general. El solo hecho de que tú entiendas que ese libro, que para otros es un libro
de una librería, es un libro de una biblioteca, el hecho que tú entiendas que ese libro es la Biblia, ya es el primer paso de que tú estás caminando en lo profético. Porque ese libro que tú tienes hojeado, yo ahí arriba tengo, todo eso allá arriba, todo eso son Biblias, diferentes versiones y todo lo demás. Ese libro no es cualquier libro. Porque cuando esas palabras, el Espíritu Santo las toma, es como cuando un abogado va delante de un juez y dice, a ver, juez, eso no puede ser porque tal ley dice en tal artículo, ¿verdad? En tal capítulo, en tal artículo, que esto es lo que está establecido. Y el juez tiene que darle la razón al abogado. Entonces tú vas a orar y tú le dices, Padre, mira, yo te pido esto porque dice el pastor David o dice el apóstol Byron o dice el profeta o el apóstol Luis Lee que nos acompaña o el apóstol Hipólito, y Dios te va a decir, a ver, espérame, eso no está en la ley. No, perdón, papá, me equivoqué. Así como dice el apóstol Hipólito citando la Biblia, entonces ahorita eso sí es la ley. Esa sí es la ley del universo. Entonces, el primer paso para caminar en lo profético es saber lo que Dios establece en su palabra. Porque siempre que uno haga algo de manera correcta, partiendo de la palabra de Dios, aún siendo la palabra logos, ya empezaste a caminar en lo profético. Entonces, una manera más bíblica de explicar esto es cuando Pedro dice en 2 de Pedro 1, porque en última instancia tenemos la palabra profética más segura. Entonces, lo primer paso de lo profético es entender. Yo sé que a ustedes les ha pasado como a mí, como ha pasado a todo el mundo. En cierto momento usted está leyendo la Biblia y de pronto hay un versículo que te salta, te inquieta, te llama la atención. Y tú, cuando eres, al principio cuando eres bebé, dices, mira qué interesante esto. Con el tiempo te empiezas a entender que Dios te está hablando. De pronto tu espíritu empezó a entender algo, le empezó a llamar la atención algo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está abriendo el entendimiento. ¿Ya? Esa palabra tú la lees, edifica, enriquece tu espíritu, sana tu alma, sana tu cuerpo, etc. Pero cuando esa palabra, incluso la palabra logos, la palabra escrita de Dios, el pastor, el profeta, un hermano, la declara hoy y era la voluntad de Dios, del Espíritu Santo, que hoy se declarara esa palabra ya no solamente es logo, ahora es una palabra rema. Y una palabra rema, es decir, seguramente el pastor David se lo ha comentado y si no, no pasa nada, se los comento yo. La palabra, un paso atrás. Cuando tú estás estudiando en el Nuevo Testamento y cada vez que tú encuentras la palabra, por decir de otra manera, cada vez que tú encuentras el término palabra en español, cuando tú vas al original, saludos, Iglesia Sion, cuando tú vas al original, tú no te vas a encontrar un solo término, te vas a encontrar dos. Oye, ¿qué palabra me voy a encontrar en el griego para la palabra palabra? ¿O qué término me voy a encontrar en el griego para el término palabra? Pueden ser dos. Te puedes encontrar que en el griego aparezca logos o aparezca remas. Logos, por ejemplo, Juan 1, cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ahí está diciendo, en el principio era el logos y el logos era Dios y el logos estaba con Dios, ¿verdad? Está hablando de la palabra de Dios, está hablando de Cristo en el ambiente espiritual. Pero cuando vamos a Romanos 10:17, esto yo no lo tenía en mis apuntes, pero ahora está saliendo. Bien, cuando vamos a Romanos 17 dice, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, ahí ya el Espíritu Santo, a través de Pablo, no usa la palabra logos del griego, usa la palabra rema. La fe viene por el oír un rema de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Te lo voy a poner así. Tú lees la Biblia y es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no siempre
de hoy Dios quiere activar, por ejemplo, una palabra de Jeremías, a lo mejor quiere usar una palabra de Ezequiel, o para el día de hoy Dios quiere usar una palabra de Pablo. Te voy a poner un ejemplo. Hay gente que de pronto, cuando es bebé espiritual, y yo lo hice también, ¿verdad? Abre la Biblia y dice, donde hoy me caiga el dedo, ahí Dios me va a hablar, ¿no? Y está el famoso chiste que alguien abre la Biblia y, y, le, y le sale el versículo, dice, Judas fue y se ahorcó. Dice, no. Y después sigue hojeando y le sale el otro que dice, ahora ve tú, ya es lo mismo. No, ¿verdad? No, ahí no está. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona así? Porque no es una palabra rema, ¿verdad? Ahora, tú estás leyendo la Biblia, fíjate, tú estás leyendo la Biblia y de pronto llegas al pasaje donde dice, el que no perdona es porque no ama, y el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Juan capítulo 4. Y tú dices, ¡chin! La suegra me cae mal, pero Señor, tú dices aquí que si yo no perdono a la suegra, no amo, y si yo no amo a la suegra, entonces que no te conozco. ¿Y eso qué significa? Que si tú no conoces a Dios, ahí te lo voy a decir rápido, si tú no conoces a Dios y te mueres hoy, te vas para el infierno. Entonces, si tú descubres que de pronto, ¿verdad? Entiendes que tienes que perdonar, porque perdonar es una manera de amar, y de, a ver, Señor, a ver, ministra eso en mi vida, ayúdame a amar, a crecer en el amor de Cristo. Dice Romanos 5:5, el amor de Dios que fue derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que le fue dado. A ver, Señor, ministra el Espíritu Santo, lléname del Espíritu Santo. La única manera de llenarse de amor es llenarse del Espíritu Santo. La gente que está en el mundo dice, ay, como amo a mi novia, ese amor. La única manera de tener amor, bíblicamente hablando, es que el Espíritu Santo está en ti y es la presencia del Espíritu Santo en ti la que te llena de su amor. La única manera, bíblicamente hablando. Es decir, el amor que fue de corazón. Entonces tú estás leyendo la Biblia, estás 4 capítulos, 5 capítulos, te lees todo un, pero de pronto algo te detuvo y no puedes seguir y lo tienes trabado aquí en la garganta y no tengo que perdonar o tengo que ir a pedirle perdón a mi hermano o al pastor o a la suegra. Ese día, esa palabra que dice perdónense hasta 70 veces 7, esa palabra, ese día se convirtió en un rema para ti. En otras palabras, en una palabra profética para ti. ¿Por qué es importante eso? Porque todos, para que sea en lo profético, lo primero que tenemos es que entender que todo parte de la palabra. Y cuando tú estás leyendo la Biblia o estás manejando y le quieres pitortear ahí al que va adelante, quítate, que estoy atrasado. Y el Señor viene a tu mente, ¿verdad? El fruto del Espíritu es en amor, paz, paciencia, dignidad. Hasta el versículo, Dios está agarrando la palabra logos y la está convirtiendo ese versículo en rema para ti. Dios te está profetizando. ¿Por qué te digo todo esto? Porque profetizar no es tan como uno se imagina, ¿verdad? Es más sencillo de lo que uno se imagina. Porque una palabra del Espíritu Santo en ti y tú la oíste. De hecho, por eso Dios muchas veces con los que tenemos un poquito quizás de más responsabilidad profética, decía el pastor David, Yacer es un profeta de oficio, pues en otras palabras, pues hay ciertas cosas que yo no sabía. No, a ver, un bebé espiritual puede cometer ese error, pero ya tú no estás para cometer ese tipo de error, es lo que está diciendo el profeta David, ¿verdad? Porque sencillamente quizás otro puede cometer ese error, ya yo pasé por ahí, es decir, ya yo no puedo decir, ay Señor, yo no sabía que no puedo amar, que tengo que amar a la suegra, ¿verdad? No, ya yo sé que no es un sentimiento, amo a la suegra porque la tengo que amar, está escrito y punto, no es negociable. A lo mejor otro dice, bueno, es que no siento amar a la suegra, no siento perdonar, no, a mí me queda claro que tengo que amar al enemigo, ¿verdad? Vive en casa o no vive en casa, ¿bien? Entonces, profetizar es escuchar una palabra rema de Dios y declararla. Y ahí entonces hay dos opciones. Está la opción cuando tú, por ejemplo, es muy común que en las iglesias, por ejemplo, a mí el Señor me alcanzó con los hermanos bautistas, a los cuales yo amo mucho.
porque de ahí vine. Pero es muy común que los bautistas te dicen, no, el don de lengua no es para este tiempo, las profecías no son para este tiempo. ¿Alguien ha escuchado a un bautista hablar así? Sin embargo, de pronto ellos vienen, hermanos bautistas, y dicen, hermano, estaba orando por ti y Dios me dio este salmo para ti. ¿Lo han escuchado que lo dicen? ¿Verdad que sí? Estaba orando por ti, Dios me dio este versículo. Mira, estaba orando por ti y este versículo vino a mi mente. ¿Sabe qué están haciendo? Te están profetizando. Te están profetizando porque sencillamente están orando por ti y el Espíritu Santo activó una palabra rema de la palabra logos, es Biblia. El Espíritu Santo agarró la página 5, el Salmo 34 y le dijo, ora por fulano. Consciente, de pronto tú empiezas a orar por alguien usando el Salmo 34, le estás profetizando, porque ya no estás en la palabra logos, que es toda la constitución, la Biblia como ley, sino que ya estás, el Espíritu Santo te está dando una palabra específica, rema, activada, vivificada para ese día, para esa persona. Ya estás profetizando. Por eso el Señor Jesús dice, cuando a ustedes los lleven delante de autoridades y tengan que dar testimonio y sean perseguidos y sean martirizados, no se preocupen por lo que van a decir, ni se pongan a preparar una defensa legal, ni un discurso. No, tranquilos, relájense. El espíritu que está en ustedes va a hablar a través de ustedes. Uno muchas veces profetiza y ni siquiera sabe que está profetizando. ¿El reto cuál es? Caminar con Dios. Y esa es la segunda parte de la enseñanza que definitivamente, si el pastor Ravi está de acuerdo, va a ser para la clase que viene o para el encuentro que viene, ¿verdad? Es decir, voy a seguir hablando del tema de profecía. Tú tienes un sueño y soñaste, oye, soñé contigo, etcétera, y ya no eres un bebé espiritual, que tienes un sueño donde viste que la suegra del otro apareció en un sueño y se lo comió como el pez gigante a Jonás, ¿verdad? Y ya, ay, te va a pasar algo, la suegra te va a comer. No, sencillamente Dios está advirtiendo, si viste que se moría, si viste que tenía un accidente, lo que sea, Dios ya pasó. No, entonces Dios no está diciendo para que pase. Dios está advirtiendo para que se levante oración y no pase. El sueño que fue profético. Sencillamente, ese sueño fue profético. ¿Bien? Ahora, la parte más... Entonces, los niveles, digamos, más comunes de lo profético, precisamente, cuando los hermanos le dicen, ay, estaba orando por ti y Dios me dio este salmo. Estaba, pastor, tuve este sueño y no sé qué cosa es. Son manifestaciones proféticas, ¿verdad? O estaba leyendo, tú mismo estás leyendo la Biblia y algo te llama la atención, Dios te está hablando proféticamente, porque el Espíritu Santo es el espíritu de la profecía. Y las profecías más seguras son aquellas en las cuales Cristo te es revelado, ¿verdad? El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Bien. Entonces, otro tema importante. Una dimensión mayor en lo profético es no solamente cuando tienes un sueño, sino cuando lo que tú declaras provoca un resultado que no tendría lugar si tú no hubieras hablado. Va de nuevo. De pronto un hermano viene y le dice, pastor, tuve un tal sueño, creo que debemos orar por el hermano Donaciano, ¿verdad? Y la iglesia está orando por el hermano Donaciano. Bien, intercediendo. Ese es un nivel profético. Pero otro nivel profético es cuando de pronto el pastor está orando por ti y dice, Dios me muestra que estás buscando un trabajo, Dios te va a dar un trabajo y ahora se te abren puertas y ahora la suegra te va a amar y te empieza a profetizar cosas buenas. Y suceden. Ese es un nivel profético superior.
qué? Porque no han ocurrido si alguien no las hubiera declarado. ¿Ya? ¿Dónde la Biblia nos enseña eso? Romanos 4:17. Sí, en otros pasajes, pero sobre todo Romanos 4:17. Cuando en Romanos 4:17 dice, y Abraham creyó a Dios, que Dios es un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Es decir, Abraham sabía que Dios declara las cosas cuando no existen. ¿Por qué? Porque precisamente porque Dios las declara, empiezan a existir. El chiste es que Dios quiso que para que las cosas sucedan en la tierra, alguien tiene que ser el micrófono. Ya sé que estamos en 8:31, así que voy a ir cerrando, aunque estoy a un tercio de la enseñanza, pero voy a ir cerrando. Profetizar realmente es sencillamente tener la humildad y el deseo de convertirnos en micrófonos de Dios. Escuchar lo que Dios dice con la oreja y declararlo con la boca. ¿Por qué? Porque en Génesis 1:26 Dios estableció un principio impresionante. Yo soy Dios, yo soy el dueño de este negocio, pero yo voy a delegar la administración de este negocio en la tierra a la humanidad. Tan poderoso es ese principio que el diablo sabe que para poder actuar en la tierra tiene que enchamucar a la gente, sobre todo a los gobernantes. Y tan poderoso es ese principio de esa delegación que Dios hizo en el ser humano, que para que Dios pudiera resolver este revolú, Jesús tuvo que hacerse hombre. ¿Por qué? Porque cuando Dios armó este negocio, dijo, en la tierra solo los espíritus que tengan un cuerpo están autorizados para... Por eso el diablo siempre anda buscando tentar a la gente y enchamucar a la gente y tomar posesión de la gente. Ejemplo, Judas. Dice, el diablo entró en Judas y fue y entregó a Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso el diablo anda siempre buscando tentar, presionar. ¿Por qué? Porque en la tierra los que tienen la autorización para, desde la tierra incluso, mover el cielo, es un ser humano. Por eso el diablo tiene que buscar poseer a la gente y el mismo Dios tiene que entrar en alguien y a través de alguien funcionar. La única diferencia es que el diablo lo hace robando, matando y destruyendo tus sentimientos, tu sincera fidelidad a Dios, etcétera, etcétera. Y Dios, como es un caballero, lo va a hacer en colaboración contigo. Y tú voluntariamente, por amor a Dios, colaboras con Dios. Entonces, es como las dos llaves del banco. Los que tienen caja de seguridad del banco, yo no la tengo, pero veo películas, ¿verdad? Y cuando tú ves una película americana, gente que tiene dinero, caja de seguridad, ¿qué pasa? Tú tienes una caja de seguridad, no es cuando sencillamente das el dinero, no, tienes una caja de seguridad. Sí, tú te dan ahí tú pagas y tienes como una gaveta y ahí tú puedes meter joyas, diamantes, documentos y nadie puede abrir eso. ¿Cómo funciona? El banco, el funcionario del banco tiene una llave y tú tienes otra. Entonces, aunque el banco tú te fuiste y ahora el director del banco dice, quiero ver qué tiene Rodolfo Yuen en la caja de seguridad. No puede. ¿Por qué? Porque tú tienes una llave. Pero tú vas de noche y te colaste en el banco y burlaste todas las alarmas, tú vas y abrir con tu llave y tampoco puedes. ¿Por qué? Porque el director o el señor del banco tiene la otra. Así como funciona una caja de seguridad que solo se abre cuando el del banco abre con la llave y tuya. Entonces, cuando los dos abren, vean películas de americanas que son buenas para los proféticos, ¿verdad? Cuando los dos activan las dos llaves, la que tiene el banco y la que tienes tú, entonces cuando se abre la caja de seguridad. Así funciona el reino de Dios en la tierra. Siempre tiene que haber un hombre que esté de acuerdo con Dios. Y cuando Dios dice, vamos a hacer esto, siempre tiene que haber un hombre que le diga, sí, Señor, vamos a hacerlo. Si tú lo dices, es bueno. No sé por qué, no entiendo, pero si lo dices tú, es porque es bueno, es santo y es de bendición para todo el mundo. Entonces Dios dice, ok, yo quiero que se haga, y tú como ser humano dices, ok, yo también, Señor, hágase tu voluntad. Se activan las dos llaves y funciona. Y ahí es donde lo profético entonces desata los milagros. Por eso Enoc era tan importante para Dios, porque cuando nadie le hacía caso a Dios, Enoc caminaba con Dios. Señor, sí, es verdad, lo que tú dices es verdad.
y tú vas a regresar. Y Enoc fue uno de los primeros que anunció que el Señor regresaría, ¿verdad? Así que como ya son las 8:35, aquí lo dejamos. Continuará si Dios quiere. No, dale otro. Yo te aviso, bro. Tú dale, amado ¿Seguro? profeta. Bien, Sí. bueno. ¿Están de acuerdo, amados? Está muy serio, está muy serio. El pastor Rodolfo está muy serio. ¿Seguimos unos minutos más o no seguimos? Adelante, adelante. Bueno, seguimos. Bien. Ok. Profetizar entonces es sujetar lo terrenal o lo espiritual. Voy a diferentes definiciones para ayudarte a entender un poquito más. Profetizar es sujetar lo terrenal a lo espiritual. Profetizar es encauzar lo terrenal conforme a los dictados espirituales. Profetizar es provocar que el cielo venga a la tierra. Profetizar es provocar que el cielo venga, y ahora estoy diciendo que gobierne la tierra. Profetizar es provocar que la voluntad del cielo, en otras palabras, de Dios, se establezca sobre la tierra. Profetizar es provocar que los cielos y la tierra sean reconciliados o reunidos en Cristo. Profetizar es manifestar en la tierra el gobierno espiritual del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Profetizar es manifestar el gobierno espiritual de Cristo. ¿Por qué digo manifestar el gobierno espiritual de Cristo? Jesucristo, la palabra nos enseña que es 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo? Bien, nació de María, ¿verdad? Ese cuerpo que nació de María era un ser humano como tú y como yo, ¿verdad que sí? Ser humano como tú y como yo, como tú y como yo. La única diferencia es que la sangre de él vino del milagro del Espíritu Santo, nunca se mezcló con la de María, por eso él nunca ni pecó, ni tenía iniquidad ni pecado en él. Qué sabio Dios, según tengo yo entendido por los de la medicina, la sangre del niño nunca se mezcla con la de la mamá. ¿Es así, doctor, o no es así? ¿Verdad que sí? ¿Por qué la sangre del niño? ¿Por qué Dios hizo eso así? Que la sangre del niño nunca se mezcla con la de la mamá. Porque la iniquidad está en la sangre. Entonces, si la sangre de María se hubiera mezclado con la de Jesús, ya hubiera echado a perder a Jesús. Entonces, Jesús era hombre como tú y como yo. Por eso cuando se encuentra con la samaritana, él estaba cansado, como tú y como yo, iba al baño como tú y como yo, porque Jesús era tan humano como tú y como yo. Pero entonces, si era tan humano como tú y como yo, ¿cómo es Dios al mismo tiempo? Bueno, es que el espíritu que está en Jesús es Cristo. En este cuerpo, ya no tan guapo y sin pelos, ¿verdad? Hay un espíritu. El espíritu de este cuerpo fue creado. Pero el espíritu que estaba en Jesús no fue creado. Es el espíritu eterno del Hijo de Dios. Es el espíritu eterno de Dios Hijo. En otras palabras, es Cristo. Entonces, Cristo es la parte divina y Jesús es la parte humana. Voy a repetir otra vez. Cristo es la parte divina de Jesucristo y Jesús es la parte humana. Un hijo nos es dado, un niño nos es nacido. Como ser humano nació, pero como espíritu solo entró, nos fue dado. Entonces, por eso, Emmanuel, Dios con los hombres, es decir, la divinidad en un ser humano. Explico todo esto para ir a poder explicar esta definición de profetizar. Profetizar es manifestar el gobierno espiritual de Cristo. Por eso nosotros somos el cuerpo de Cristo. La Biblia nunca dice que nosotros somos el cuerpo de Jesús, porque Jesús es un cuerpo. Jesús es un cuerpo. Y el espíritu del cuerpo de Jesús es Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Tiene el cuerpo de Jesús más todo lo que hemos recibido a Cristo como Señor.
El Cristo es la suma de todos los seres humanos donde Cristo es Señor. Todos los que hemos recibido a Cristo como Señor, tenemos el Espíritu de Cristo. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, Cristo, el Hijo de Dios, se une con nuestro espíritu, somos uno con él, nos convertimos en el cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo tiene un montón de cuerpos. El tuyo, el mío, el de Jesús. ¿Y dónde está el cuerpo de Jesús? En los cielos, a la diestra del Padre. Entonces, Jesús está en los cielos, pero Cristo está en los cielos y está en la tierra a través del Espíritu Santo. ¿Sí se entendió? Espero que sí. Si no, levanten la mano. Bien. Por eso, profetizar es manifestar el gobierno espiritual de Cristo. Cristo es la manifestación terrenal de la plenitud de la deidad. Es cuando el Espíritu Santo está tomando la esencia del Hijo de Dios para manifestarlo en la tierra. Por eso es que lo profético es tan precioso, porque cuando uno empieza a entender que lo que Dios quiere es manifestar a Cristo a través de nosotros, tú puedes profetizar sin hablar. De hecho, cuando tomamos la Santa Cena, casi siempre el que habla es el pastor o el que ministra la Santa Cena. Sin embargo, tú con el solo hecho de tomar el pan y el vino, o el pan y el jugo, pero con un entendimiento profético, estás profetizando. La Santa Cena es un acto profético. El bautismo, ¿por qué bautizarse es tan importante? Porque es un acto profético. Tú desciendes a las aguas creyendo que así como Cristo fue sepultado y resucitado, tú mueres a la vieja vida y naces a la nueva vida en Cristo. Ese acto de fe, sencillamente el bautizarte, estás demostrando la fe que tienes en la muerte y resurrección de Jesucristo, y al tú unirte a él, tú también mueres al viejo hombre y tu cuerpo será glorificado en el futuro. Entonces uno puede profetizar incluso sin hablar. Ya dije que incluso puedes profetizar sin estar consciente que estás profetizando. Otro ejemplo de que puedes profetizar sin estar consciente que estás profetizando, el sumo sacerdote. El mismo sumo sacerdote que mandó a matar a Jesús y lo mandó con Poncio Pilato, dice, a este tenemos que crucificarlo porque es necesario que un hombre muera por toda la nación. Y el autor del Evangelio, que en última instancia es el Espíritu Santo, dice, y esto dijo, y esto profetizó por cuanto era el sumo sacerdote. Es decir, que el Espíritu Santo habló a través del cuate y el cuate ni sabía que estaba profetizando. ¿Sí se entendió? Otro ejemplo. Tú puedes profetizar sin querer profetizar. El rey Saúl está persiguiendo a David, llega donde estaba Samuel, estaban los otros profetas, y Saúl empieza a profetizar desnudo. Él no quería profetizar. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Si Dios nos dice que debemos anhelar profetizar, ¿qué tienes que hacer? Júntate con gente que ame a Dios. Júntate con gente que sepa atraer la presencia de Dios y vas a profetizar. Si hasta Saúl profetizaba, ¿verdad? Bien. Profetizar es dar una conferencia de prensa. Si has visto los gobiernos cuando llega un portavoz, el portavoz del presidente, una conferencia de prensa, el gobierno de mi país dice, nación declara, eso es profetizar. Lo único que no está hablando el presidente de México ni el presidente de Estados Unidos, está hablando el rey de los cielos, el rey de reyes, señor de señor. Por eso muchas veces los profetas dicen, así dice el Señor. Es lo mismo que está diciendo el portavoz del gobierno. Por eso Juan el Bautista era un profeta. Por eso Juan el Bautista fue considerado el mayor de los profetas. ¿Por qué? Porque fue el que le tocó decir, hey, ahí 100 metros detrás, ahí viene el rey de reyes. Es el portavoz del gobierno, el más autorizado. Aquellos decían, van a venir Isaías, Jeremías, Abraham, David, Enoc, ahí va a venir, ahí va a venir. No, pero Juan el Bautista decía, ahí viene detrás de mí, porque nunca un gobierno se presenta el rey si primero no hay un portavoz que está preparando el camino del rey. ¿Por qué? Porque esto es un gobierno.
El reino de los cielos es un gobierno, tal cual, ¿verdad? Entonces, profetizar es preparar el ambiente para que Cristo se pueda manifestar. Por eso realmente profetizar es ser un instrumento del Espíritu Santo para que palabras inspiradas del Espíritu Santo activen en la tierra lo que Dios quiere hacer desde el cielo. Cuando uno empieza a entender esto, entonces uno entiende por qué la Biblia dice, yo quiero que tú profetices. 1 Corintios 14:1. Si me quisieran acompañar, 1 Corintios 14:1. Dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Obvio. Si el don que más manifiesta el reino de Dios en la tierra es el don profético. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues no, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Ahora, ¿existen profetas orgullosos? Sí. ¿De que los profetas, si no nos cuidamos, podemos caer en orgullo? Sí. ¿De que todos los profetas, o incluso los hermanos que quizás no sean profetas, pero profeticen, al principio son orgullosos? Sí. Ay, qué duro está eso. Sí, sí, te lo voy a enseñar con la vida de José. Cuando el padre espiritual de José, su padre biológico e espiritual, Jacob, le desató el manto de colores, él empezó a profetizar. Pero como no tenía madurez, empezó a cometer el error que nos pasa a todos hasta que Dios nos empieza a procesar. ¿Y qué profetizó José? Bueno, los sueños que tuvo, pero el problema no está en el sueño, el problema está en la manera en que él los interpretaba. Primer sueño, vi 12 manojos de trigo que se postraban delante del mío. Ay, esa palabra mío es una palabra anti-reino. Aquí nada es mío, ni nada es tuyo, ni nada es de nadie. Aquí todo es del Señor y es nuestro por ser coherederos con Cristo. Y después tiene el otro sueño y dice, por cierto, vi que el sol, la luna y las estrellas se postraban delante de mí. Yo soy el profeta intergaláctico, el mí. Y su padre se enojó con él. Oye, ¿por qué Jacob se molestó con él si estaba contando los sueños? Porque Jacob percibió su espíritu de que ya se le estaba subiendo a la cabeza. Ay, por eso a veces el pastor me mira feo. Sí, a veces tú estás diciendo que no es incorrecto, pero el espíritu es incorrecto y el pastor ya no te mira, ya el pastor se empieza a preocupar por ti. Este está predicando bien, este está sirviendo mucho, este llega primero que todo, pero se le está subiendo a la cabeza. Ajá. ¿Por qué Dios hizo pasar al José por el trato que lo hizo pasar? Porque necesitaba que llegara a Egipto. Pudo haberle dado un sueño, vete a Egipto y ya estuvo. No, Dios necesitaba formar el carácter del profeta. Vemos el resultado del proceso de formación del carácter en la vida del profeta. Vemos el resultado en Génesis 50. Pasan los años, ustedes seguramente conocen la vida de José, si no les invito a que la lean. Pasan los años, ya los hermanos llegan a Egipto, ya José se da a conocer, los cuida, los guarda, los apapacha, les provee, viene todo el tema de la crisis económica mundial, depresión en la bolsa de valores de Egipto, de Babilonia y de todo, ¿verdad? Y el desbarajuste, pero ellos fueron cuidados por Dios a través de José. Y pasa la crisis y todo se restablece y muere Jacob, el padre de todos ellos, de los dos hermanos. Y cuando muere Jacob, José era primer ministro, estaba chambeando. Y los hermanos lo van a buscar y le dicen, oye, el viejo murió y dijo que no nos vayas a... No nos las apliquen, ¿eh? Porque a lo mejor tú no nos pasaste la cuchilla porque estaba vivo el viejo. Entonces el viejo dijo que por si acaso no nos corte la cabeza. El viejo no lo dijo, lo dijeron ellos, ¿verdad? Ahora, el punto no es
es el punto que José le responde. Le dice, lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo tornó para bien, para salvación de mucho pueblo. Y ahí está la clave. Cuando José tenía los sueños siendo joven, decía, ustedes se van a postrar delante de mí y lo que es de ustedes se van a postrar delante de mi riqueza y tal. Cuando pasó los años, él entendió que el manto profético que Dios le dio, que la prosperidad que Dios le dio, que la sabiduría que Dios le dio, que el don profético que Dios le dio, era por una sencilla razón. Porque a Dios se le pegó la gana que de la descendencia de Abraham vendría el Mesías. Y a esa familia, por ser escogida por Dios, había que cuidarla. Entonces, él entendió que no se trataba de su ministerio profético, ni de su don profético, ni de su lana profética, apostólica y todo lo que quieran, ni de su prosperidad, sino que se trataba del plan de Dios. Y el plan de Dios tenía que ver con cuidar a esa familia. Entonces, profeta que no entienda que uno no es profeta para que aparezca en el cartel, en el anuncio, en el póster, Dios va a tratar con uno, aunque sea un profeta genuino. Porque no se trata de que estemos en el póster ni en el cartel, sino se trata de que el cuerpo, que Cristo sea glorificado, el Padre se glorifique por medio de Cristo, que el Espíritu Santo esté feliz, contento, agradado, y que el cuerpo de Cristo sea bendecido. El cuerpo de Cristo, Israel y las naciones. Y no nosotros, aunque tengamos que pasar sacrificio para que todo eso se cumpla. ¿Sí se entiende acá? Entonces, Dios anhela que profeticemos, pero sobre todo lo que le interesa mucho al Señor es que maduremos en el carácter. De hecho, te voy a decir algo. Jesús nació disco duro en blanco. Jesucristo cuando nació era un disco duro en blanco. Así como tú y como yo. Dice en Lucas que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. O crecía en gracia delante de Dios y los hombres, en sabiduría en su alma, su cerebro, su entendimiento, y en estatura, físicamente, corporalmente. Y dice Hebreos 5 que por lo que padeció o sufrió, aprendió la obediencia. ¡Qué tremendo! El Rey de Reyes, en su dimensión humana, tuvo que aprender a obedecer. Igualito que nosotros. Ay, hoy no quiero ir al culto, hoy qué friega reunirme con los varones, qué friega perdonar a la suegra. La única diferencia entre Jesús y nosotros no es la humanidad, es que él aprendió a obedecer sin fallar. El detalle para nosotros es que nosotros aprendemos a obedecer, pero la regamos un montón en el proceso. La única diferencia. Pero él nació como un disco duro, como un USB en blanco. Tuvo que aprender la sabiduría desde el punto de vista humano, tuvo que aprender la obediencia, la formación de su carácter. Y lo tremendo, en ese proceso siempre estuvo sujeto a las autoridades. Siempre. Dice, estaba sujeto a sus padres. El Rey de Reyes es el primero que se sujeta a simples seres humanos. Él se sujetó a José porque José era un arcángel. No, José era un pecador como tú y como yo, solo que alguien que le creía a Dios. María era virgen y santa y nunca pecó. No, María también lo reconoce. Mi alma se regocija en Dios mi Salvador, porque ha visto la bajeza de su sierva. Lo que pasa que lo que a Dios le agrada es la fe. ¿Y qué cosa es la fe? Confiar que Dios es, quien dice que es, y que Él es fiel para cumplir lo que Él dice. Tan, tan. Si tú cumples con esos requisitos, ya agradaste a Dios. Aunque de pronto quieras agarrar a alguien por el cuello y Señor, perdóname, ayúdame, lléname del Espíritu Santo, entiendo que necesito que tú crezcas en mí, porque en mi dimensión humana esto yo no puedo. Sencillamente te conviertes en alguien humilde de espíritu. Entonces, si Jesús tuvo que crecer en sabiduría, que su carácter tenía que crecer y aprender la obediencia a través del sacrificio, ¿tú crees que nosotros no? De hecho, voy a otro ejemplo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12, conozco un hombre en el cuerpo, y no recuerdo si fue en el cuerpo, es decir, que dice, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo,
fue llevado al paraíso y ahí vio cosas que no puedo hablar. Dice, de mí no me gloriaré, pero de tal hombre me gloriaré. Hablando de sí mismo. Y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, del cual he rogado a Dios 3 veces, quítalo, y el Señor le ha dicho 3 veces, relájate y coopera. Perdón, la Reina Valera dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es que a veces confundo la TLA mexicana con la Reina Valera 60, ¿verdad? Relájate y coopera. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué es lo que ahora vamos a hablar en serio? ¿Qué fue lo que está diciendo Pablo? Pablo dice, Dios se toma el trabajo de que yo me mantenga, y esas tantas revelaciones que Dios me ha dado, que me reveló conforme a Hechos 20 todo el consejo de Dios. Y no solamente me reveló todo el consejo de Dios, sino que aparte vi cosas en el cielo que ni siquiera les puedo comentar pecadores, ni siquiera les puedo comentar carnales, ¿verdad? Sin embargo, a ver, no es porque ustedes sean pecadores ni carnales, sino sencillamente no se las puedo comentar, no lo tengo autorizado. Pero para que yo no me crea el apóstol más Juan Camaney, ¿sabes lo que Dios hace? Autoriza que haya un mensajero de Satanás, en el original un ángel de Satanás, entiéndase, un demonio, que me abofetee, del cual he rogado al Señor, quítalo, y él me ha dicho, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál es la enseñanza? Si se te sube como a José por falta de carácter, Dios te lo va a bajar. Así que mejor que no se nos suba si no queremos estar en cárceles, esclavos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y si aparte hay la menor sospecha de que se nos puede subir, de pronto hay un demonio ahí que nos empieza a hacer oposición y lo envió Dios, no el diablo. Lo envió Dios, no el diablo. Yo no sé cómo funciona eso. No sé, Pablo no dice cómo funciona. Yo no sé si Dios le dice al diablo, oye, mándame un tal demonio ahí que necesito que chambee para mí. Porque hay alguien aquí que hay la posibilidad de que se le suba a la cabeza que ahora es apóstol, que ahora es profeta, que ahora es intergaláctico. Y yo, otro se los voy a permitir. A este lo amo tanto que ni siquiera le voy a dar esa oportunidad. Es lo que está diciendo Pablo. A otros se les ha subido. A mí Dios no sé ni que se me suba. Ándale, ándale. Como varones necesitamos entender eso. Y si Dios quiere, en 15 días continuamos. Falta la mitad, es decir, tengo que parar porque falta la mitad. Amado profeta Yacer, si puedes terminar con una oración para que termine de asentar la palabra. Estoy sintiendo que muy posiblemente, y lo vamos a confirmar si tú no tienes inconveniente, que pueda ser el próximo viernes la continuación y no dentro de 15 días. ¿Por qué? Para que no perdamos el tema que tú estás bajando del cielo y que el Señor nos está dando a través de ti. Entonces, adelante con la oración y ahorita hacemos algún comentario más. Okay. Padre, como pide tu siervo, Señor, ponemos esta palabra delante de ti. Señor, tu palabra nos revela a través de la parábola del sembrador que cuando la palabra del reino es predicada, el maligno o el enemigo o el diablo, los 3 nombres son mencionados en Mateo 13, en Marcos 4 y en Lucas 8. Va a querer venir a robar la palabra. Yo te ruego, Padre, yo declaro que esta palabra, Señor, es sellada en nuestros corazones y yo me incluyo. Declaro que la sangre de Cristo cubre esta palabra, Señor, en nuestros espíritus y aún en nuestro entendimiento. Así lo declaro, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que conforme a tu perfecta voluntad,
Sé tú, Señor, asentando, dando el entendimiento, ampliando, sé tú abonando y dándole agua tuya, Señor, a esta palabra y que dé fruto. Te ruego, Señor, que a través de esta palabra, esta enseñanza y esta impartición, Cristo crezca en nosotros. Señor, porque tu palabra es muy clara a través del apóstol Pablo. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Señor, yo tengo que reconocer, como el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado. Pero, Señor, es mi anhelo que Cristo siga siendo formado en mí y que Cristo siga siendo formado en la vida de mis hermanos. Señor, yo bendigo esta palabra, te doy gracias, Espíritu Santo. Tú eres nuestro Maestro, tú eres nuestro Padre, tú encarnas la divinidad, la plenitud del Padre y del Hijo están en ti y te damos gracias porque tú estás en nosotros, porque así lo establece tu palabra. Señor, te ruego que bendigas a tu siervo, el pastor, apóstol, profeta David Alcázar, la pastora, profeta Yasmín, a todo este lindo ministerio, Señor. Gracias por poner en mí la pasión de predicar y de compartir, siendo 8, 9, como si fueran miles. No importa, Señor, es tu palabra, es tu iglesia y es un privilegio y una honra, Señor, servirte. Te ruego, Padre, que espíritu de sabiduría y revelación sea sobre mis hermanos, Señor, y que esto en última instancia sea para la gloria de Cristo y la tuya, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues no sé si alguien quiera hacer algún comentario, cómo lo recibieron, alguna duda, alguna pregunta, ya para aprovechar los últimos minutos. Si la pregunta está difícil, que la responda el pastor. No, adelante. ¿Alguien? Esparza Music. Hay otro infiltrado ahí. Sí, Esparza Music. Qué tremendo. sí, amén. Está, Oye, bueno, los Iglesia hermanos, Sion, ¿quiénes son? No los ubico. no, yo tampoco los ubico, pero bienvenidos. No sé si pueda abrir pantalla o abrir el micrófono y... Los Ah, espías del reino. José ¡Ándale! Crispín, ¡Ándale! el ¡Ah, pastor José Chihuahua! Crispín, de Ciudad Juárez, Iglesias. Bienvenido, bienvenido José, Dios te bendiga. Aleluya. Bendiciones a todos. Camino, bendiciones. Por ahí estuvo también conectado el apóstol Luis Lee, desde, ¿cómo se llama? Rhode Rhode Island. Island. Y lo Rhode que pasa es que Island, ya para él son las 12 de la noche. y casi ya pegado a Washington. Se tuvo que desconectar porque estaba recibiendo una llamada de, de, de una ovejita y la está atendiendo. Se disculpó. También quiero darle la bienvenida al pastor Javi, es Javi Esparza, ¿verdad? El hijo del apóstol Polito. Puede ser Javi o puede ser Gerardo, no sé, andan ahí de encubiertos. Pues bienvenidos. Se manifiesten a la luz y se Bienvenidos. arrepientan esos sobrinos. Y bueno, también se agregó por ahí el hermano Donaciano, que es también parte de la congregación, José, el hermano José, Néstor, César, están agregados también, y Fausto Camargo, también parte de la congregación. Así que bienvenidos. Saludos. Y qué gusto que se hayan Sí, saludos, conectado. buenas noches. No sé si alguien quiera hacer algún comentario. Duda, pregunta. Vuelvo a preguntar. ¿Qué les pareció o algo? Nada. Pues, profeta Yacer, agradecerle al Señor por la mucha revelación. Qué importancia de que varones seamos obedientes y entendamos la responsabilidad, como bien lo decía al principio. Hay mucho que aprender y estamos en la expectativa de lo que viene. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
¿Alguien más? Bien, pues solo agradecer al Señor por tu vida, Yacer, profeta. Es un deleite cuando un hijo de Dios viene y comparte, ¿verdad? Y nos trae una frescura a las unciones locales y es un deleite, ¿verdad? Yo te lo he dicho muchas veces como hermano y doy gloria a Dios por la palabra. Sin duda alguna va a haber segunda parte, Pastor Crispín. Ya el Señor lo dispuso así. La reunión va a ser, voy a confirmarlo y ya les aviso ahí también en el grupo de amigos, eh, el viernes próximo, si Dios permite, vamos a estar reuniéndonos. Solo quiero confirmar, ¿verdad? Que el Señor lo confirme, porque normalmente estas reuniones son cada 15 días. Entonces, eh, lo confirmamos y en el transcurso de estos días les damos el aviso. Vamos a orar para despedirnos y bendecir al profeta Yacer y a los siervos de Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias porque tú haces estas citas de reino en las que tenemos oportunidad, Señor, de formar cuerpo, de acuerparnos en ti, Señor, teniendo un mismo espíritu y un mismo Señor, una misma y sola fe, Señor, una misma salvación. Y estamos delante de ti, Señor, dándote gracias, glorificando tu gran nombre, exaltándote, ponderándote, loando tu nombre, tu presencia misma, tu palabra, anhelando, Señor, que la semilla que hoy se ha sembrado haga un cambio, que nos haga vivir, porque este tema se fue hilando desde el tema de Enoc y así como me pusiste en el corazón pedirle a Yacer que hablara precisamente sobre el tema de que Enoc profetizó, sin duda alguna entendiendo que el antecedente para poder profetizar es que caminemos con él. Incluso esa otra parte que dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Que así, Señor, podamos nosotros vivir agradándote a ti, agradando al precioso Señor Dios Espíritu Santo, que te agrademos a ti, Señor, precioso Espíritu Santo, que caminemos y que andemos caminando contigo en acuerdo, porque andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Queremos estar de acuerdo contigo en intimidad, en comunión contigo, Señor, y entonces poder proclamar tus maravillas, proferir, profetizar de ti, de tu persona, de tus maravillas. Concédenos esto como varones, mi Dios. Concédenos esto, Padre, nacer de nuevo, como decía mi hermano Yacer, nacer de nuevo, nacido de el que viene de lo alto, como Enoc, hijo de Jared. Eso significa Jared, el que viene de lo alto, ser, mi Dios, parte de la congregación de los primogénitos, ahí donde el Espíritu de Dios gobierna y donde hacemos tu voluntad. Así, Señor, que sea para todos nosotros, los que estamos reunidos aquí y los que formamos parte de la iglesia en todo el mundo. Concédenos esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y bendecimos la vida de Yacer, profeta, hijo tuyo, lo bendecimos hasta Mérida, Yucatán. Señor, que siga siendo ese faro de luz, que siga siendo usado por ti, que siga viviendo bajo la gracia y agradándote solo y únicamente a ti, Señor. Bendecimos a la profeta Hilda, su esposa, bendecimos sus negocios, bendecimos, Señor, su casa, su familia, sus hijos ministeriales, todo, Señor, todas las cosas, venga sobre él esa bendita unción que tuvo Obed Edom, en el que fue bendecido por ti en todas las áreas de su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Así lo declaramos y lo bendecimos y bendigo a cada uno de los varones que hoy se han reunido. Los bendigo, Padre, para que podamos ir en paz bajo tu gracia y con mayores ganas de crecer en ti, Señor.
en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Venga, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios. Bendiciones. Bendiciones a todos. Nos estamos viendo entonces, si Dios quiere, la próxima semana. Chao, chao. Chao. Chao.